Buenos días, licenciado, se escucha. Muy bien, lo que estoy compartiendo, buen día. Igual se ve. Ya, gracias. Vamos a continuar. Nos hemos quedado, estamos ya en la unidad 3, todo lo que tiene que ver con la teoría cuantitativa del dinero. Estamos en lo que es la teoría clásica, la teoría cuantitativa desarrollada o la teoría keynesiana, que tiene como tres enfoques, ¿no? Una está denominada método de las transacciones, donde hemos avanzado los determinantes de la cantidad de dinero o de la masa de dinero. Esta también podríamos denominarla algo así como qué factores, ¿no? ¿Qué factores explican la cantidad de dinero? ¿No? Podríamos decir, ¿no? Determinas de la cantidad de dinero, ¿qué factores explican la cantidad de dinero o la masa de dinero, ¿no? Entonces, masa de dinero. Entonces, tenemos los factores que explican, una es la base monetaria, otras son las reservas bancarias y lo que son los billetes o depósitos, ¿no? Un poco recapitulando, esto podría pasar al siguiente. En lo que se refiere a la base monetaria, hemos indicado que esta sería como la suma de billetes y monedas en poder del público y el volumen de reservas bancarias que los bancos mantienen como parte de los depósitos captados del público, ¿no? Entonces, la base monetaria sería C más RB, ¿no? Circulante más reservas bancarias. Entonces, donde en el circulante están las monedas y billetes, ¿no? Es la liquidez, el dinero líquido en este caso. Un segundo factor que explica la cantidad de dinero es la decisión entre mantener el dinero en billetes y monedas o depositar, ¿no? en el banco. Entonces, acá, en lo que se refiere a billetes o depósitos, que van a tener lo siguiente, ¿no? Estamos en la página 149. Un segundo determinante de la cantidad de dinero es la elección de los agentes económicos entre mantener su liquidez en la forma de monedas y billetes o en la forma de depósitos bancarios. A esto también se conoce con el nombre de preferencia por circulante. Si las personas no acudiesen a los bancos a depositar el circulante que poseen, entonces no habría intermediación financiera ni tampoco crédito bancario, por lo que los bancos no harían reservas bancarias, con lo cual tampoco podrían participar en la creación de dinero, aspecto que se abordará en la oferta monetaria. Por el momento se quiere introducir la idea de que en la medida que la gente no acude a los bancos para depositar sus recursos, no se aumenta la cantidad de dinero, sucediendo lo opuesto cuando la gente acude a los bancos, ¿no? Entonces, si nosotros decidiésemos nuestros ahorros, en este caso, nuestros ahorros, tenerlos en la casa, guardadas, significa que esto estamos quitando, ¿no? Circulante a la economía, ¿no? Y claro está, uno podría pensar y decir, bueno, mi decisión no creo que influya en la economía, ¿no? Pero si la gran mayoría piensa de esa manera, ¿no? Que podría ser algo así como costumbrista, nuestra cultura costumbrista podría significar algo así como tener nuestros ahorros en la casa. Entonces,
claro está que habrá menos circulante en la economía, ¿no? Y esto significará algo así como poco, o sea, una dinámica económica menor, ¿no? Una dinámica económica menor. Es como pensar ahora, ¿no? Como que el dinero en Cochabamba en particular pareciera que hubiera escaseado y en Santa Cruz todo lo contrario, ¿no? Circula más rápido el dinero, etcétera, y eso hace que la gente algo así como quede motivado a irse, ¿no? A Santa Cruz, ¿no? Hay gente que está comprando lotes, hay gente que está comprando casa, hay gente que se está yendo, ¿no? De Cochabamba hacia Santa Cruz, ¿no? Pensando de que allá uno podría montar algún negocio, ¿no? Etcétera. Entonces podría estar pasando por ahí. Otra forma de decir que aumenta la cantidad de dinero es cuando, ¿no? Tenemos acá, cuando la gente realiza sus pagos utilizando depósitos bancarios mediante la emisión de cheques y no en efectivo, ¿no? Entonces, la presencia de del banco, de una entidad financiera intermediaria, significa que en la economía circule más dinero o menos dinero, ¿no? Entonces, ahí, entre decidir tener en dinero, ¿no? Circulante o depositar en el banco, ¿no? Sería la decisión. Eso también influye, es un factor que explica que circule más dinero o que circule menos dinero. Otro factor serían las reservas bancarias, ¿no? Los bancos captan ahorros, ¿no? Entonces, el excedente que nosotros no disponemos en este caso al consumo, ¿no? Entonces, porque no se olviden que el ingreso se divide entre, sí podríamos decir que está dividido entre consumo y ahorro, ¿no? Sería digamos, una forma de simplificar nuestra decisión, ¿no? Nosotros tenemos un ingreso, un salario mensual, ¿no? O anual o lo que fuere. Nosotros decidimos entre consumir, destinar al consumo, entendiendo el consumo no solamente gastos en alimentos, sino todo lo que significa probablemente pago de pensiones, ¿no? Alquileres, mantenimiento, pago de servicios básicos, etc. Todo eso, lo que significaría la diferencia, que sería el excedente, nuestro ahorro, ¿no? Entonces, por ahí en los últimos años hemos ahorrado más de lo que ha significado el consumo, ¿no? Pareciera que eso hubiera ocurrido en Bolivia, ¿no? Con la aparición probablemente de mayor infraestructura. ¿Cómo podríamos presentarlo estas reservas bancarias? ¿No? Hay una tasa de reservas bancarias que sería el cociente entre reservas bancarias y depósitos bancarios. Si nosotros tenemos, en este caso, más, ¿no? Más depósitos bancarios, significa que estaríamos algo así como quitando circulante de la economía. Pero si tenemos menos depósitos, o sea, destinamos menor cantidad de depósitos bancarios, significa que nuestra tasa de reservas bancarias sería, no, si es menor, sería mayor. No hay una relación inversa. Lo que quiero explicar es que, fíjense, esta tasa de reservas bancarias es RB, que son reservas bancarias, sobre depósitos bancarios. Significa que hay una relación directa entre esta tasa y las reservas bancarias. Pero hay una relación inversa con los depósitos bancarios, ¿no? Si un banco decide tener más dinero, ¿no? En este caso, si tenemos más depósitos bancarios, ¿no? Significa que esta disminuiría, ¿no? Y viceversa. O si el banco, en este caso, decide tener más en sus bóvedas,
entonces esta tasa también va a ser mayor. Y si esto es menor, entonces esta tasa también será, hay una relación directa. Menor, menor, mayor, mayor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en el texto? Dice, los bancos tienen como función la intermediación financiera, es decir, que las transferencias de recursos monetarios de los agentes que son superavitarios financieros, ahorristas en este caso, a los que no lo son y que constituyen los deficitarios financieros. Bueno, hay una explicación ahí. La razón que se presenta entre el monto de reservas bancarias y el total de depósitos bancarios se denomina tasa de reservas bancarias. Debe quedar la idea en que en la medida que esta proporción es elevada, los bancos prestan poco recursos de los que captan y por tanto se afirma que los bancos participan poco en el aumento de la cantidad de dinero. Lo que está explicando el texto es que las reservas bancarias y la tasa de reservas bancarias, hay una relación directa entre esas dos variables, pero hay una relación inversa con los depósitos bancarios. De manera opuesta, si los bancos mantienen una baja tasa de reservas bancarias, querría decir que están haciendo llegar recursos monetarios a la economía por medio de los prestatarios, comportamiento con el cual se afirma que los bancos participan de manera significativa en el aumento de la cantidad de dinero. Para concluir, la cantidad de dinero varía si se modifica cualquiera de estos tres componentes: base monetaria, preferencia por billetes y la tasa de reservas bancarias. En lo que corresponde acá, ojo, fíjense, las reservas bancarias es dinero que el banco tiene en sus bóvedas, ¿no? Entonces, cuando esto es mayor, si estas reservas bancarias son mayores, significa que esta tasa de reservas bancarias también es mayor. ¿Y eso qué significa? Que el banco está poniendo poco circulante a la economía. Eso es lo que está explicando el texto. Si por el contrario las reservas bancarias es menor, ¿no? Es una alicuota menor, significa que la tasa de reservas bancarias va a ser menor también. Y eso significa que la intermediación financiera está poniendo más circulante en la economía, ¿no? Entonces es una decisión que muchas veces está regulada, ¿no?, por el Banco Central de Bolivia. ¿Qué porcentaje de los depósitos bancarios, en este caso, va a destinar a las reservas bancarias, ¿no? Entonces, no sé si pueden averiguar, ustedes que están ahí con el internet, cuál es el porcentaje de reservas bancarias que el Banco Central exige a los bancos. ¿O alguien conoce exactamente alguna? Es una alicuota esta, ¿no? Entonces, reitero, la pregunta es, ¿qué porcentaje, en este caso de los depósitos bancarios, tienen como reservas bancarias actualmente los bancos? ¿Alguien sabe? O podrían ir averiguando en el internet. O sea, ¿qué porcentaje les exige, ¿no?, como a los bancos que tengan, ¿no? O sea, porque todos sabemos que todo lo que captan de los ahorristas no lo pueden disponer los bancos, ¿no?, el 100%, porque es mucho riesgo, ¿no? Buenos días, licenciado. Si no me equivoco, es el 10%. Ya. ¿Alguien más que sepa? 10% medio que me suena muy bajo. No sé si eso es 10%.
14.3%, dice Luis. A mí me sale Liz. Entonces hablan solito. Puede ser, ¿no? Está nomás pero bajito, ¿no? O sea, eso podría significar un riesgo muy alto en una situación de crisis económica, crisis política, ¿no? Podría, algo así como entrar en una situación en una posibilidad de una cosida bancaria, así se denomina, cosida bancaria de crisis, donde la gente decide retirárselo su dinero del banco, y no uno, sino por decir la gran mayoría, por no decir todos. El banco no tendría la capacidad de devolvernos inmediatamente el dinero, ¿no? Tendría dificultades, y en este caso, si es solo el 10%, tendría muchas dificultades, ¿no? Entonces, si no me equivoco, estas reservas bancarias, un banco privado, un porcentaje deposita en el Banco Central como garantía, y otro porcentaje lo tiene en el mismo banco, ¿no? En sus bóvedas, qué sé yo, en sus cajas, ¿no? Cajas de seguridad. Tendría, ¿no? Una cierta cantidad de dinero en una posibilidad de devolver, ¿no? Por decir, si alguien tiene $1 millón ahí en el banco y por alguna razón decide retirar $1 millón, entonces mucha plata, ¿no? Entonces tendría que tener el banco esa cantidad de dinero, ¿no? O en su caso, incluso decirle que esa cantidad de dinero lo van a disponer de aquí a una semana, ¿no? Entonces hay esos riesgos, ¿no? Entonces, esta proporción, este porcentaje, ¿no? Esta tasa, si lo llamaremos, esta tasa, este cociente, tiene su explicación y que es un factor que explica, ¿no? Que tengamos en la economía más dinero, menos dinero, dependerá si estas reservas son mayores, son menores, si los depósitos son mayores, menores, ¿no? Y esto, fíjense, en una relación de variables con las reservas bancarias. Hay una relación directa y una relación inversa con los depósitos, ¿no? Entonces, cuanto más depósitos tengamos, significa algo así como quitar dinero, ¿no? de la economía. Y cuando tenemos, en este caso, menos circulante, o en este caso menos depósitos bancarios, significa que tendríamos algo así como más circulante, ¿no? Ya, no sé si esto queda claro o si no, creo que es como un repaso que, bueno, creo que hemos visto hasta ahí, creo que habíamos visto, ¿no? Lo que ahora estaríamos viendo son los determinantes de la velocidad del dinero, ¿no? Así como hay factores que explican la cantidad de dinero, también hay factores que estarían explicando la circulación del dinero, ¿no? Si hay más circulación, menos circulación del dinero. Algunos factores que estarían explicando que en la economía circule más dinero o menos dinero, por ejemplo, esta primera, son las costumbres de la sociedad en cuanto a la manera de ahorrar, ¿no? ¿Qué decidimos con nuestros ahorros? El siguiente, el estado de desarrollo del sistema de intermediación financiera y el grado de uso por parte de la comunidad, ¿no?
el sistema de intermediación financiera con seguridad en Bolivia no es la misma que de hace 50 años atrás, ¿no? Entonces, por ahí ahora tenemos más opciones de acceder al banco, de depositar nuestros ahorros en el banco, etcétera, ¿no? Pese a eso, con seguridad, el sistema de intermediación financiera en los países desarrollados es muchísimo mayor en comparación al sistema de intermediación financiera de nuestros países, ¿no? Países más pequeños, ¿no? Entonces, con seguridad eso ocurre. También tenemos los sistemas de pagos prevalecientes, el transporte del dinero y la coyuntura, ¿no? Entonces, si abordamos el primero, ya decíamos, la manera de ahorrar significa que nuestro ingreso destinamos una parte al consumo, otra parte al ahorro. Esta decisión dependerá, ojo, de nuestra propensión, esto he escuchado, de nuestra propensión marginal a consumir o de nuestra propensión marginal a ahorrar. Esto es propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar, ¿no? Han visto ustedes en economía. Esto es teoría keynesiana, ¿no? Macroeconomía es lo mínimo, ¿no? Entonces, tenemos estas dos, digamos, por una parte está la propensión marginal a consumir y por otra parte la propensión marginal a ahorrar. Es decir, uno decide ahorrar más o consumir más. Pero esto además va a estar definido, en este caso, por el nivel de desarrollo de un país, ¿no? Por decirles, una persona que gana, ¿no? Más, con seguridad tiene una propensión a consumir, propensión marginal a consumir menor, y por el contrario tendrá una propensión marginal a ahorrar mayor, ¿no? Todo lo contrario ocurriría si tenemos una familia, una persona que gana menos, ¿no? Probablemente casi la totalidad de sus ingresos lo destine al consumo, ¿no? Y por ahí cero ahorro o ahorro muy menor, ¿no? O sea, entonces es lo que está explicando la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. Bajo esos supuestos, ¿no? Son supuestos al final de la teoría económica que yo digo es como si tuvieran asidero en la realidad, ¿no? Es como pensar cómo se comportaría un agente económico en una situación X. Y tiene algo así como, reitero, un asidero con una realidad empírica, ¿no? Con un comportamiento que ocurriría si, digamos, a una persona, a una familia, por X razón, gana más, ¿no? Gana más, tiene más ingresos. Entonces, probablemente aumente su consumo, pero no en la misma proporción que uno podría pensar, ¿no? No significa que si ganas más, inmediatamente vas a disponer esos ingresos, ¿no? Probablemente un buen porcentaje, reitero, lo destinemos al ahorro. Entonces, aquí nos presenta el texto algo así como una paradoja, ¿no? El agente, en este caso, el agente económico, tiene algo así como la elección, ¿no? La gente tiene como la elección entre atesorar o depositar, en este caso puse nuestros ahorros en una entidad financiera, pero, o en su caso, indica el texto, convertir en un activo financiero, ¿no? Entonces, está para activo financiero, que no necesariamente es
eligen, ¿no? Entre atesorar, sí. Eligen atesorar. Atesorar significa guardar, ¿no? Atesorar significa guardar. Normalmente nosotros hablamos algo así como en la jerga popular, guardar bajo el colchón, ¿no? Hoy en día no creo que sea muy recomendable, ¿no? Guardar bajo el colchón, porque la posibilidad de que un ladrón ingrese a tu domicilio, probablemente lo primero que busque es debajo del colchón, ¿no? Entonces, esa estrategia no creo que ya sea muy recomendable. Entonces, por ahí la gente, la gran mayoría, ya no, en este caso no decide, ¿no? Atesorar, guardar en la casa. Probablemente decida depositar en alguna entidad financiera o comprar algún activo financiero, aunque este activo financiero todavía no es muy popular en Bolivia, ¿no? Entonces, por decirles comprar un bono, comprar una acción, no creo que sea algo así como una elección, una decisión que la gente económica hoy en día, ¿no? Estas son bastante menores, ¿no? Si estuviéramos en países desarrollados, con seguridad esta sí sería algo así como una decisión probablemente que está por encima, ¿no? Incluso de depositar los ahorros en alguna entidad financiera. Claro, esto también implica, ¿qué es lo que implica? A mayor atesoramiento hay menor circulación del dinero, ¿no? Si uno decide guardarlos bajo el colchón, significa que hay menos circulante en la economía. Por el contrario, si hay menor atesoramiento, decidimos comprar algún activo financiero, depositar en el banco significa mayor circulante. Estamos poniendo algo así como en circulación el dinero. No se olviden que el dinero en una economía capitalista o semicapitalista o lo que fuera, o en la economía en general a nivel global, el dinero es como la sangre, ¿no? En el ser humano, ¿no? Esa metáfora en el texto creo que en alguna parte menciona, ¿no? Entonces el dinero es como la sangre de la economía, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Es dinamizar la economía, poner en circulación el dinero, no guardárnoslos en la casa, ¿no? Porque esto va a limitar que haya menos circulante en la economía. El otro aspecto tiene que ver con el desarrollo de la intermediación financiera, ¿no? Ya, con la intermediación financiera, y esto también implicará, en parte ya decíamos, ¿no? Si tenemos una intermediación financiera más desarrollada, vamos a tener más circulante del dinero. Pero si tenemos una intermediación financiera poco desarrollada, vamos a tener menor circulación del dinero. Es decir, si vamos a tener pocos bancos, ¿no? Pocas cooperativas, entonces la posibilidad va a ser mayor a atesorar que depositar, ¿no? en el banco. Probablemente estoy pensando en el área rural, ¿no? No hay entidades financieras cercanas, entonces ellos probablemente lo poco o nada de ahorro que tengan decidan tenerlo en la casa, ¿no? Sin embargo, creo que los bancos y las cooperativas están cada vez más cerca, ¿no? Están cada vez más cerca. Probablemente esto como una posibilidad en comparación de hace 50 años atrás en Bolivia, en el área rural en particular, decían que el dinero es un recurso muy, muy escaso, ¿no? O sea, prácticamente como no existía dinero, entonces casi la mayoría, o sea, decidían más apostar al trueque, ¿no? Intercambiar productos, trabajar en AINI, trabajar en otras estrategias no monetarias. Actualmente, probablemente con la monetización de la economía en general y en el área rural también, ya el dinero sea un recurso que ayuda, en este caso, la transacción
no solamente de bienes, sino también de servicios, ¿no? Pago a jornalero, etcétera, ¿no? Entonces, indudablemente estos determinantes, estos factores, ojo, influyen a que en la economía circule más dinero o menos dinero, ¿no? Entonces, otro factor, un tercer factor que aparece acá, más factores, ¿no? Porque aquí estamos, a ver, sistema de pagos, transporte del dinero, ya. Sí, entonces tenemos acá otros factores que están explicando, es el sistema de pagos. El siguiente sería el transporte del dinero. La coyuntura. Entonces ahí tenemos los 5 factores que estarían explicando la circulación del dinero, ¿no? Cuando nos referimos al sistema de pagos, ustedes van a encontrar en el texto 3 gráficos, ¿no? Estamos en la página 152, donde explica el comportamiento en la gráfica 3.1, sería el comportamiento de una familia. El gráfico 3.2 sería el comportamiento de una empresa. Y el 3.3 sería algo así como el promedio, que resumiría el comportamiento de la familia y de la empresa, ¿no? Entonces aquí, como la que menciona en el texto, dice: toda sociedad tiene un sistema de pagos que expresan usos y costumbres. En toda sociedad organizada, los individuos se enfrentan a una cierta regularidad en la obtención de sus ingresos y en el uso de los mismos, por lo cual se puede afirmar que la velocidad de circulación del dinero no se ve afectado por los sistemas de pago. Por ejemplo, dice el ama de casas, programa y realiza sus compras de una manera muy planificada, aunque pareciera caótica, ¿no? O sea, probablemente, por decirles, en Sacaba el día de feria son los domingos, entonces uno intenta, o por lo menos prevé la posibilidad de que los domingos uno se pueda proveer, ¿no? De, qué sé yo, de productos de primera necesidad, ¿no? Qué sé yo, verduras, ¿no? Hortalizas, papa, etc. Tiene un día fijo determinado a la semana para realizar sus compras en el supermercado, ¿no? Pues más o menos planificados tenemos eso. Y claro, esto dependerá, ¿no? De los usos y costumbres. Por ahí una familia de escasos recursos compre todos los días, ¿no? Porque no tiene una cantidad de dinero suficiente para hacer una sola compra que dure para la semana. Entonces, esos son comportamientos, ¿no? El pago del servicio telefónico, el servicio de agua potable, del consumo de energía eléctrica, los realiza inmediatamente la familia, recibe ingresos, por lo que estos pagos se efectúan los primeros días de cada mes. No necesariamente, ¿no? O sea, por decirles, normalmente los pagos mensuales, los salarios, uno recibe por ahí los primeros días o los primeros 10 días del mes siguiente. Y claro, las tarifas de los servicios en algunos casos están definidos, por decirles, si no estoy mal, el Tigo, si vos realizas los primeros días, no me acuerdo si es hasta el 5º o 10º día, entonces te regalan megas, ¿no? Es una forma de incentivar a que uno pueda pagar los primeros días. Lo mismo, ¿no? La energía eléctrica uno tiene que pagar hasta el día 14 del mes siguiente, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces podría ser, ¿no? Podría ser no estar tan equivocado el texto en términos de que los servicios de pagos normalmente se realizan los primeros días
que coincide, ¿no? con pago de salarios si estamos en una empresa formal. Ahora, si somos cuentapropistas, claro, nosotros tendríamos la posibilidad de decidir, ¿no? En qué momento ir a pagar, ¿no? Y ocurre que a veces uno se olvida y no sé qué. Por otra parte, el comportamiento comentado nos permite hacer la siguiente abstracción. Si se supone que el ingreso de un agente económico, familia o empresa es mensual y que todo se utiliza en realizar transacciones de bienes y servicios y por tanto no hay ahorro, se puede presentar 3 casos que gráficamente se los presenta a continuación, ¿no? Entonces, son casos hipotéticos, ¿no? Una situación en la cual la primera donde recibimos ingresos, ¿no? Que es lo que explica a continuación el texto. Dice el gráfico 3.1 representa a los agentes económicos que reciben su ingreso en el periodo T sub 0. Y durante el mes lo gasta. Es como si gastara todos los ingresos. De una manera tal que sus gastos se concentran en los primeros días del mes. Este comportamiento determina que sus saldos monetarios caigan rápidamente, supongamos en la primera quincena del mes. Es probable que este caso sea el mejor que mejor refleje el comportamiento de una familia, ¿no? Tenemos ingresos, entonces nuestros primeros gastos, a los primeros, por decirles, 15 días, van a ser mayores, ¿no? Porque hay que ir a pagar a luz, hay que ir a pagar a, no sé, teléfono, ahora el internet hay que ir a pagar. Hay que ir a pagar agua, si hay alguien que está en algún colegio privado, hay que ir a pagar las pensiones, aunque esto a veces nos podemos pagar cada 3 meses, etcétera, pero ahí están acumuladas, ¿no? Tiene que uno más o menos prever probablemente comprar arroz o fideos, etcétera. Eso sería el comportamiento, ¿no? En los primeros 15 días ya casi para los últimos días ya no hay ingresos. Es más, 0 ingresos al final, ¿no? Y nuevamente estamos esperando ya que nos paguen. El gráfico 3.2 representa a los agentes económicos cuyo ingreso del periodo T sub 0 es gastado con lentitud en los primeros días de comienzo de mes, para luego acelerarlos y terminar el periodo gastando todo el ingreso. Este caso podría representar mejor al comportamiento de las empresas, ya que éstas se caracterizan por pagar salarios a fines de cada mes, lo cual se traduce en fuertes desembolsos. En ese momento. Es también lógico esperar que los gastos realizados por las familias a principios del periodo en gran proporción se dirijan a las empresas a cambio de bienes y servicios, gastos que se traducen en ingresos para la empresa y los fuertes desembolsos de fin de mes que realizan las empresas. Se podrían asociar a que respondan al pago de uso de factores productivos por parte de las empresas por el proceso productivo mensual, ¿no? Entonces ahí tenemos una curva en la cual, en este caso, podríamos decir un comportamiento distinto al comportamiento de una familia. El comportamiento de una empresa sería algo así como que los últimos 15 días podrían ser de mayor gasto, ¿no? De mayor gasto, hasta llegar a T sub 0, donde es 0 el gasto, ¿no? O sea, los ingresos que tienen ahí terminaría. Y el comportamiento del punto 3.3, que ya les decía, sería el promedio de los 2 comportamientos anteriores, por lo que es representativo de lo que sucede con los pagos que se realizan en un sistema de pagos. Con lo cual, se quiere destacar que los pagos que se efectúan en la economía son muy estables y que por tanto no afectan a la velocidad de circulación del dinero, ¿no? Entonces, un comportamiento estándar, ¿no? En este caso es algo así como un triángulo, ¿no? Entonces, es como si el comportamiento entre los gastos familiares de una familia promedio y los gastos de una familia, o en este caso de una empresa, serían algo así como
equitativas, ¿no? A lo largo del mes, ¿no? Cosa que de manera muy proporcional. Y esto es como si no estuviese afectando la circulación del dinero, ¿no? O sea, estamos gastando, los primeros 15 días la familia gasta, inyecta a la economía dinero y los últimos 15 días sería el gasto de la empresa, inyecta a la economía. Entonces el comportamiento de estos dos es como estaría de manera equilibrada la economía, ¿no? O sea, que no falte circulante, porque estos agentes económicos están inyectando de manera equilibrada, ¿no? De manera equilibrada. No sé si hay alguna duda, pregunta. Está claro, Lice. Está claro, licenciado. Ya, muy bien. Por favor, les recomiendo siempre que tengan su texto, tengan su cuaderno, porque de nada sirve, ¿no? Solamente estar ahí, digamos, de manera prendida no sé, el celular o la computadora y no estar escuchando, ¿no? O sea, hacer el esfuerzo de tomar nota, ¿no? Subrayar algunos aspectos, etcétera. Ya, el otro aspecto que tiene que ver con esto podríamos un poco sintetizar lo siguiente, ¿no? Podríamos sintetizar que el comportamiento de los agentes económicos, estamos hablando de la familia y empresa, ¿ya? En este caso se quiere destacar que los pagos, pero pondría además pagos, gastos, que se efectúan en la economía, las economías son muy estables. Por tanto, no afectan a la velocidad del dinero, ¿no? Entonces, el comportamiento de los agentes económicos, estamos hablando de la familia y la empresa, se quiere destacar que los pagos, gastos que se efectúan en la economía son muy estables y que por tanto no afectan a la velocidad de circulación del dinero, ¿no? Por ese comportamiento, las familias gastan primeros 15 días, podríamos decir, y las empresas gastan o pagan los últimos 15 días. Entonces, ese comportamiento hace que se pueda pensar que el sistema de pagos no afecta, ¿no? No afecta la circulación del dinero. En tanto, las familias gastan los primeros 15 días y las empresas pagan los últimos 15 días. Entonces, el comportamiento hace que sea homogéneo, ¿no? en el tiempo. ¿Qué ocurre con el transporte del dinero? La facilidad o dificultad con la que se pueda mover el dinero afecta la velocidad de circulación del dinero. En la medida que sea dificultoso hacerlo, quiere decir que los agentes económicos se ven obligados a mantener más dinero. En el pasado, para hacer transacciones en pequeños pueblos, se tenía que llevar el dinero efectivo de un lugar a otro. Con el desarrollo de las oficinas bancarias y con el desarrollo tecnológico, esto ha disminuido enormemente. Hoy en día se puede mover dinero de un lugar a otro, ¿no? Remoto, en cuestión de segundos, gracias a las transferencias electrónicas del dinero.
La facilidad con la cual se puede mover el dinero hoy determina que la velocidad de circulación se ha acelerado enormemente en todas las economías del mundo, ¿no? Entonces, yo ya les decía, ¿no? Hace 50 años atrás, ¿no? Imagínense en Bolivia, había pocos bancos, pocos cooperativas, ¿no? Ahorro y crédito. Se imaginan en ese tiempo, ¿no? Donde no había pocas. Se imaginan cómo era hacer transacciones, ¿no? Transacciones, por decirles, comprar un terreno, que también era muy escaso, ¿no? No yendo lejos, probablemente hace 10 años atrás, ¿no? Por decirles aquí en Sacaba, por donde ahora está pasando el camino asfaltado, ¿no? Por Abra, que así lo han denominado, el túnel del Abra. Se imaginan en ese lugar tener terreno, ¿no? Por decirles una hectárea de terreno, pasa el camino y eso se ha valorizado enormemente, ¿no? Lo que costaba, por decirles, $1,000, ahora cuesta $100,000, ¿no? Terreno. Claro, uno podía transportar probablemente $1,000 con facilidad, pero ya transportar $100,000 hasta se vuelve riesgoso, ¿no? Entonces, sin embargo, con el desarrollo de las entidades financieras, ¿no? Se pueden hacer estas transferencias electrónicas del dinero, ¿no? Aunque hay, creo, ciertas alicuotas que te cobran, ¿no? Impuestos, estas particular transferencias grandes, ¿no? Por decirles, un departamento en la ciudad de Cochabamba cuesta $80,000, entonces no creo que ya sea muy recomendable ir con sus $80,000, ¿no? Bajo el brazo o en la mochila, porque es muy riesgoso, ¿no? Entonces probablemente sea más recomendable hacer una transacción, ¿no? Financiera, ¿no? Bancaria, donde incluso te cobrarán algún impuesto, pero es lo más seguro, ¿no? Por el riesgo de que te atraquen por ahí en el camino, ¿no? Entonces, eso está facilitando, ¿no? Entonces, por eso ahí dice, la facilidad con la que se pueda mover el dinero hoy determina que la velocidad de circulación se ha acelerado enormemente en todas las economías, ¿no? Entonces, podríamos decir que la presencia de entidades financieras ha acelerado la circulación del dinero. Ya, ha acelerado la circulación del dinero. La presencia de entidades financieras ha acelerado la circulación del dinero. Y la tecnología, ¿no? Se han acelerado la circulación del dinero, ¿no? Entonces, ya no es tan lenta, ¿no? Que uno pueda poner hacer las transferencias en este caso, ¿no? Reitero, no es lo mismo de hace 50 años atrás, etcétera, ¿no? O los pueblitos muy alejados actualmente, inclusive, ¿no? Estos pueblitos que están muy alejados ya tienen acceso, ¿no? Ya tienen acceso a estas entidades financieras, ¿no? Entonces podrían ya depositar sus ahorritos. Es más, con el tema de bono dignidad, etcétera, entonces tienen que acercarse, ¿no? A las entidades financieras más cercanas, entonces, cosa que probablemente desde hace 50 años atrás será más difícil, ¿no? Al menos en nuestro país, ¿no? A diferencia incluso de nuestros vecinos.
¿A qué se refiere cuando hace mención a la coyuntura? La coyuntura también podría afectar a la circulación del dinero, ¿no? Actualmente es costumbre en todos los países hacer estudios sobre el comportamiento económico de la coyuntura, ¿no? Hay algo así como observatorios. Hay observatorios en el país, hay fundaciones que están continuamente analizando, ¿no? En este caso, la economía. Es como si estuvieran midiendo la temperatura de la economía permanentemente, ¿no? Así como con el Banco Central de Bolivia, ¿no? El Banco Central de Bolivia también dispone, ¿no?, de investigadores de política monetaria, ¿no? Están ahí permanentemente ahí sistematizando información, recogiendo datos estadísticos, ¿no? Pero también hay, ¿no?, instituciones encargadas, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en la Fundación Millennium, ¿no? Fundación Millennium, donde un grupo de economistas o del área de las ciencias económicas permanentemente están sistematizando, ¿no? Otra fundación, Jubileo, también, ¿no? También se encarga de sistematizar. El mismo Banco Central de Bolivia, semestralmente, ¿no?, están presentando su informe financiero, ¿no?, de cómo está la economía. Entonces, cuando se habla de coyunturas, se está permanentemente, ¿no?, midiendo el termómetro, ¿no? Hay especialistas y oficinas que se abocan, en este caso, hacer seguimiento, ¿no?, a las variables económicas, fundamentalmente monetarias y financieras, de manera incluso diaria, ¿no? Observan cómo se van moviendo estas variables y esa laboriosa tarea de los economistas dar explicaciones más o menos precisas de comportamientos muchas veces volátiles, ¿no?, que son muy inestables, pero sí hay economistas permanentemente, ¿no? Entonces salto yo lo que el Banco Central de Bolivia semestralmente presenta sus informes, resalto los informes económicos que presenta Fundación Millennium, Fundación Jubileo, también es otra entidad. En algún momento también lo hizo, por ejemplo, en Cochabamba, el CERES, ¿no? El CERES también hacía este tipo de trabajos, o el IESE, que probablemente no se han escuchado. El IESE es un instituto de investigaciones económicos y sociales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón, donde en otrora me parece que tenía mayor cercanía, ¿no? En este caso, presentando los resultados de las investigaciones. Los últimos años creo que ha perdido algo así como visibilidad, ¿no? Que habrá que hacer algo, ¿no?, para que este instituto no se quede ahí en el anonimato, ¿no?, sino que haga conocer los estudios que va haciendo, ¿no? No solamente probablemente en aspectos económicos, también en otros aspectos que tienen que ver con la investigación social y económica. Entonces, y cuando se habla de la coyuntura económica, no se puede desconocer que su análisis debe incluir las coyunturas política y social, porque no solo que los hechos políticos y sociales afectan el comportamiento de toda economía, sino que la actividad económica se realiza en un contexto político y en un contexto social determinado, ¿no? Entonces, no es que la economía es algo así, y está relacionada, ¿no?, relacionada con lo social y la política. Ojo con eso, ¿no? O sea, la economía está relacionada, no está aislada, ¿no? La economía no está aislada del comportamiento social y político que puede ocurrir, ¿no? Entonces, probablemente estas tres dimensiones están bastante interrelacionadas. Ustedes y yo hemos sido testigos de lo que ha ocurrido en el 2019 como una crisis política
ha generado una crisis social y esta ha asado casi hasta llevarnos a una crisis económica, ¿no? Lo mismo la pandemia. La pandemia podríamos pensar que ha empezado con una crisis social, ¿no? Que esta crisis social ha llevado a una crisis económica y esto ha asado y ha llevado a una crisis política, ¿no? Se dan cuenta cómo podría relacionarse, ¿no? O sea, no es una relación así como una fórmula, ¿no? Política, social, economía, ¿no? Social, política, economía. Entonces, podría una crisis económica también desembocar en una crisis social y política, etcétera, ¿no? En síntesis, la velocidad de circulación del dinero se ve afectada por la coyuntura, los hechos políticos y sociales la afectan, ¿no? Las expectativas de los agentes económicos influyen en su comportamiento, ¿no? Entonces, otro aspecto están las expectativas. Las expectativas de los agentes económicos también podrían ser distintas, ¿no? No sé, por decir de región en región. El estado de previsión de la comunidad influye sobre la circulación del dinero. Las expectativas de inflación y la propia inflación es un hecho notable mediante el cual la velocidad de circulación del dinero claramente aumenta. Temores sobre crisis bancarias determinan que la gente convierta sus depósitos en efectivo, con lo que se reduce la velocidad de circulación. Movimientos revolucionarios, convulsiones sociales, lleva a que la gente retenga dinero sin hacerlo circular. Decisiones de política de los gobiernos, la psicología prevaleciente en los negocios, la confianza de los ciudadanos en la estabilidad económica y las perspectivas que se tenga sobre el comportamiento de la economía en el futuro son todos hechos que pueden afectar la velocidad de circulación, incluso de manera no previsible, ¿no? Entonces, reitero el ejemplo, ustedes pónganse a pensar qué ha pasado con, llamaremos con la crisis política de 2019, ¿no? Más exactamente, si no estoy mal, octubre 2019. El otro ejemplo sería la crisis, o sea, la pandemia. Estos dos serían los más fresquitos, ¿no? Para no ir muy lejos, para no irnos hasta la Revolución Nacional de 1952, ¿no? Para no irnos, por decirles, a la etapa de la que lo llaman las décadas perdidas en Bolivia, los golpes de Estado que ocurrieron en Bolivia con Banzer, Barrientos, etcétera, Mesa. También para no irnos probablemente en los años 80, 83, 84, 85, lo que ha significado en Bolivia la hiperinflación. Después, bueno, ha habido crisis política también en 2003, que ha significado la salida del presidente de ese entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, para no irnos tan lejos, podemos hacer mención a esta crisis de octubre del 2019, elecciones, entre comillas, fraudulentas, que así se denominó, ¿no? Que ha significado, en este caso, la salida del presidente de ese entonces, también Evo Morales Ayma, ha significado un gobierno, no sé si llamarlo transitorio, que así se denomina. No sé si así quedará en la historia, porque la historia también escriben personas de carne y hueso, y eso queda algo así como para recordar, ¿no? Esta crisis como ha afectado, en el caso boliviano, ya
Ustedes recordarán que el gobierno de ese entonces pretendió, creo, cambiar el tipo de cambio fijo a tipo de cambio flexible. La gente, ¿no? Como que hacía muchas filas en los bancos. Había el temor de que ocurra una cosida bancaria, ¿no? Una cosida bancaria, que la gente decida, ¿no? Retirar todo su dinero y que eso podría generar podría generar quiebras bancarias, ¿no? Ojo con eso, porque ustedes más que yo que están estudiando finanzas saben cómo se maneja, ¿no? Cómo se manejan los bancos. No es que tienen toda la plata ahí guardadito y que disponen inmediatamente. Finalmente, lo que ha significado la pandemia, ¿no? La pandemia no es que ya, entonces la pandemia no es que ha sido algo muy pasajera, ¿no? Está durando hasta el día de hoy, por eso hablamos de la reactivación económica también, ¿no? Entonces, ha significado también la pandemia que podamos no usar, que la actividad económica deje de funcionar en algunos casos, menos circulante, y que probablemente ese menos circulante, el pánico de la gente, ¿no? De guardar dinero, de atesorar el dinero, sea algo así como una actitud, una forma de ser, ¿no? De salvaguardar, algo así como no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Entonces, tener dinero en efectivo en la casa, muchas veces da seguridad, porque por ahí el banco quiebra, no tiene cantidad suficiente para devolver, etcétera, ¿no? Está ahí la idiosincrasia, la forma de ser, la racionalidad económica, yo diría, ¿no? Ahí está la racionalidad económica, ¿no? Entonces, nuestras expectativas, ¿no? De como agentes económicos también está ahí, ¿no? De qué va a pasar, ¿no? Entonces, el miedo nos hace tomar ciertas decisiones, ¿no? Ya, no sé si tienen alguna duda, pregunta, algún comentario que les genere aquello. Por mi parte, ninguna, licenciado. Ya, no sé si alguien, gracias. Gracias. Lice, tal vez no tengo que ver mucho con el tema, pero estaba hablando que lo querían cambiar del tipo de cambio fijo a flexible. ¿Por qué? ¿Con qué motivo querían hacerlo eso? Había una pretensión, ¿no? O sea, había una pretensión, o sea, al menos, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? En la prensa escrita, en los medios de comunicación, en algún momento, uno de los ministros, ¿no? Porque parece que cambió varios ministros, ¿no? En ese menos de un año que estuvo en el gobierno, ¿no? Me he olvidado su nombre, de la presidenta, ¿no? Que estuvo en casi menos de un año, no me acuerdo, pero algunos de los ministros y también hemos recibido alguna recomendación, ¿no? Como siempre, del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, una política de la economía libre de mercado es que el tipo de cambio sea flexible. El tipo de cambio fijo más viene de una política monetaria keynesiana, yo lo llamaría. En cambio, el tipo de cambio flexible viene de una política monetaria clásica, neoclásica, neoliberal, ¿no? Entonces, ojo, la keynesiana no significa que no sea capitalista, ambas son capitalistas. Entonces, entre comillas, ojo, ustedes recordarán, los empresarios son los que más se quejan con el tipo de cambio fijo, ¿no? Porque ellos dicen que el tipo de cambio fijo como dicen, desmotiva, ¿no? No es muy, desmotiva la exportación. En todo caso,
es desfavorable, así lo llamaremos, es desfavorable a la exportación y es favorable a la importación, ¿no? Es decir, normalmente cuando uno exporta te pagan en dólares. Entonces, estos dólares no varían, ¿no? No varían con un tipo de cambio fijo en el tiempo. Entonces, ellos dicen si el tipo de cambio fuera flexible, entonces al recibir dólares, estos podrían cambiarlos en una moneda nacional cada vez mayor. Y eso sería algo así como un incentivo hacia la producción y hacia la exportación. Todo lo contrario ocurriría con la importación, ¿no? Entonces, como el tipo de cambio es fijo, entonces nosotros, los bolivianos, estaríamos algo así como más favorables a traer productos de afuera. Porque claro, con la misma cantidad de bolivianos puedo traer la misma cantidad de mercancías, ¿no? O sea, no necesito cambiar más bolivianos con, digamos, el mismo dólar, ¿no? Entonces, el fijo me permite decir que mi boliviano podría tener, es como tener más dinero para traer más productos de afuera, ¿no? Que es lo que está ocurriendo actualmente con la Argentina, ¿no? En este caso ha desvalorizado su moneda argentina y de nosotros se ha valorizado, ¿no? Pese a que el tipo de cambio es fijo, el gobierno a través del Banco Central lo único que está haciendo es mantener esa política monetaria, pero en el caso argentino, al desvalorizar su moneda, nuestra moneda en comparación al argentino es mucho mayor y allí está algo así como favoreciendo, ¿no? a los importadores, en este caso al contrabando, etcétera, ¿no? Entonces la presión, ojo, no sé si me estás entendiendo, la presión que recibe el gobierno permanentemente es que los empresarios prefieren un tipo de cambio flexible, porque es, entre comillas, es desfavorable para la producción y la exportación. Según la lectura de ellos, es más favorable a los importadores, entonces es preferible traer de afuera productos que producir nuestros propios productos. En cambio, según la lectura de ellos, es que un tipo de cambio flexible permitiría, en este caso sería favorable a una mayor producción y mayor exportación. Sin embargo, esta apreciación es bastante relativa, ¿no? Reitero, es bastante relativa. La teoría económica es algo así como basada en supuestos, reitero, ¿no? Pero la realidad es, en muchos casos, tiene ciertos particularismos, ¿no? Ojo, ¿no? O sea, no es que efectivamente desfavorece, porque si no Santa Cruz no hubiera crecido, ¿no? Mira, el tipo de cambio fijo, estamos hablando desde el 2011, pasaron 11 años y Santa Cruz ha crecido un montón, ¿no? Se está convirtiendo en algo así como un polo de crecimiento, creo, muy visible en toda América Latina, ¿no? Hasta documentales están escribiendo lo que era Santa Cruz hace, por decirles, hace 20 años atrás, y Santa Cruz hoy en día es otra, ¿no? Otra realidad. Yo, por decirles, Santa Cruz no he vuelto a ir desde el año 2004, son cuántos años, estamos hablando de 14, 16 años, y me dicen que Santa Cruz no es la misma, ¿no? De hace 14, 16 años atrás. Entonces, es bien relativo esta apreciación que el tipo de cambio fijo es desfavorable para los empresarios, para la economía, es bien relativo, ¿no? Porque en economía estamos viendo que el tipo de cambio fijo lo que ha generado es estabilidad, y la estabilidad es favorable para todos, ¿no? Para todos, para moros y cristianos, podríamos decir, para los empresarios y para los no empresarios, las familias, ¿no? Porque nos da algo así como seguridades, ¿no? Entonces, el tipo de cambio fijo, pues, desde mi punto de vista, da seguridades, ¿no? Porque si no serían inseguridades, ¿no? Pánico, ¿no? Permanentemente recibir tu sueldito en bolivianos y inmediatamente tienes que convertirlos a dólares, ¿no? Ahora no tienes esa preocupación, ¿no? Tienes tu sueldo, o generas tu actividad propia, te pagan en bolivianos y los tienes ahí en bolivianos. Está más, tenemos nuestras cajas de ahorros en bolivianos, ya no en dólares. Entonces, esa es, ¿no? Un poco la relación. Reitero, ojo, esa es la lectura, ¿no? Que dan en este caso los empresarios. El por qué
podríamos cambiar a un tipo de cambio flexible. No sé si te has respondido. Sí, Liz, muchas gracias. Muy bien. Ya, entonces estaríamos cerrando la clase. Mañana continuamos con este punto que se llama determinantes del volumen del dinero. Quizás alguno que otro se esté preguntando, por favor, un poco de paciencia con las calificaciones. Sigo revisando, espero la siguiente semana publicar por Moodle las notas. El examen es sobre 90 puntos y los cuestionarios por Moodle voy a ponderar sobre 10 puntos, por si acaso. Muy bien, entonces hasta el día de mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, hasta mañana, Hasta mañana, licenciado. hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana.